Advertencia. El siguiente episodio incluye información sensible, opiniones de carácter conversacional y está destinado solo para adultos. Esto es Mientras tanto, un podcast de entrevistas a personas que están en la cotidiana, pero quizás pasan desapercibidas. A esas personas que existen, pero no vemos, porque la vida nos obliga a estar a mil. En este lugar trataré de darles un espacio de expresión y reflexión. Porque después de todo, la vida es lo que pasa mientras hacemos otros planes. Soy Nati Urquiza y esto es Mientras tanto. Los cementerios pueden ser sombríos, tenebrosos y tristes. Pero hay otra mirada posible, verlos desde el amor, la compasión, la información y el humor. En este episodio, junto a Cami Quiles de cementerios.arg, nos preguntamos, ¿podremos verlos como un lugar más de nuestra sociedad sin ese estigma fantasmal? Hoy, pasión por los cementerios. Bienvenidos a otro episodio de Mientras tanto. Hoy me acompaña Cami Quiles, una apasionada por los cementerios, que le da el título justamente al episodio del día de hoy. ¿Por qué quiero hablar con ella? ¿Por qué me atrae tanto lo que hace? Porque nos muestra otro lado de la muerte, por decir así, pero más que nada de los cementerios en cuanto a recuerdos, en cuanto a emociones, en cuanto a arquitectura también, ¿por qué no? Arte, historia y demás. En su cuenta de Instagram tiene, hay muchísima información y cosas realmente increíbles que si les gusta todo este tema, les invito a que pasen y si les da un poquito de miedo también, porque seguro que ese miedo se va a derribar apenas comiencen a ver el contenido que Cami hace. Hola Cami, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nati? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por participar de este proyecto. Y bueno, nada, yo fan de tu Instagram, de todo lo que haces. Además, Cami no solamente muestra cementerios de la zona por la que vive, que entiendo que es Mar del Plata, ¿verdad, Cami? Sí, ahora estoy en Mar del Plata. Exacto, sino que va por todos lados y a cada lugar que va busca el cementerio de la zona y lo recorre y nos muestra cosas muy bellas y muy reflexivas, así que nada, encantada de tenerte en el podcast. Para comenzar y darte la palabra, ¿recordás cuál fue el primer cementerio que visitaste con la intención de saber más, ya de investigar? ¿Qué sentiste? Sí, me acuerdo, que desde chica yo yendo a los cementerios me interesaba mucho lo que era el patrimonio funerario, lo veía como algo natural, pero sí quería saber más de las historias de las tumbas que veía, cómo habían muerto, quién los iba a visitar, ese tipo de cosas. Después, más de grande, capaz sí, empecé a investigar. Yo iba al colegio que estaba relativamente cerca de un cementerio y Uh-huh. ahí veía como algo de arte funerario un poco más presente, como cosas más importantes, y ahí empecé a preguntar a los cuidadores. Esto fue hace muchos años, entonces capaz en ese momento no teníamos el acceso a internet que tenemos ahora. Claro. Entonces, capaz un cuidador me contaba algo, iba muy seguido, capaz a los mediodías, porque yo iba a colegio doble turno, entonces me quedaba mirando a veces que alguien visitaba alguna tumba, bueno, esas cosas. Entonces, como que se me dio muy natural y siempre averigüé cositas, digamos. Y después, ya de más de grande, teniendo acceso a más materiales, pude hacer seminarios de patrimonio funerario con historiadores. Y bueno, y ahí entonces como ya me empecé a informar mucho más. Y cada Claro. vez me gustaba más. ¿Y qué fue, digamos, la emoción que si la podés identificar, ¿no? ¿Cuál fue el disparador que te hizo sentir esta pasión y como fascinación por el mundo de los cementerios? No me acuerdo un momento específico, sino como que es algo que siempre me gustó, es como cuando pienso en algo que me produce, espacios que siempre me gustaron y de repente Sí. sí, eso lo encuentro, lo que vos decís, como esas cosas de emoción, cuando visito un cementerio nuevo.
a mí me recorre algo como físico de que me emociono, de que me digo, ay, no puede ser, no puedo creer, me explota la cabeza, como se dice. Ujú. Eso me sucede cuando de repente voy a un cementerio nuevo. Hace poco, bueno, fui al de Balcarce, que queda muy cerca de Mardel, pero nunca había ido, y tiene como la arquitectura del pórtico y lo diseñó Salamone, que es un arquitecto que a mí me gusta mucho y hizo muchas intervenciones y diseñó muchos cementerios. Sí. Eh, bueno, y eso a mí me encanta. Cuando fui y conocí el cementerio de Azul, que también tiene el pórtico de Salamone, esas cosas a mí me vuelan la cabeza y me ha sucedido mucho en los cementerios del norte, capaz cuando conocí el de, ¿cómo se llama? El de Cachi, el de Iruya, el de Maimará, bueno, muchos cementerios. Entonces a mí me viene como esa idea que vos me decís de emoción a la Sí. mente cuando voy a un cementerio nuevo y en algunos me pasa mucho. La otra vez que fui también a uno en Brasil y no lo podía creer y me explotó la cabeza y así me pasa con un montón de veces. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo sigo estos videos en tu cuenta cementerios.arc, que la pueden buscar a Cami ahí, y por ahí realmente lo que mostrás es bello y a su vez da un poquito como de cosita, de miedito. En tu entorno, por ejemplo, tu familia, tus amigos, ¿qué piensan o cómo toman este gusto tuyo que ya es como no sé si es tu trabajo full time, pero sí le dedicas mucho tiempo, ¿verdad? Sí, en realidad siempre le dediqué mucho tiempo, desde que tengo el perfil de Instagram le dedico más tiempo porque también, eh, bueno, porque también hay mucha gente interesada, entonces Sí, también eso además tenés sí, 116.000 seguidores, que no es poco. sí. Sí, sí, igual yo siempre a ver, como que no estoy nunca muy pendiente de la cantidad de seguidores, sino que se fue dando así, la verdad, orgánicamente, no hago publicidad paga ni nada. Ujú. Entonces, como va creciendo, pero a mí siempre me interesa mucho más el ida y vuelta con la gente de la comunidad. Yo hablo mucho por privado, la gente me cuenta sus cosas, eso es lo que más me gusta y bueno, y los encuentros en los eventos y demás. Ahora Ujú. lo que me preguntabas por otro lado, mi Sobre tu familia y entorno, sí. demás, a nadie le interesa y a nadie le gustan los cementerios. Y me parece que eso es por qué nace cementerios.org, porque yo no tenía con quién compartirlo o a nadie se sentía cómodo cuando yo hablo de estos temas que capaz me gusta hablar, que me gusta investigar. Entonces es como que no encajas en conversaciones que te gustaría tener o cosas que te gustaría contar, si bien yo soy súper sociable y puedo hablar de millones de cosas, de repente todo esto no tenía con quién compartirlo y ahí es donde surge un día la idea de hacer un Instagram para hablar de estos temas y pasó que me encontré con un montón de gente que le pasaba lo mismo que a mí, que Claro. no, que se sienta en una mesa familiar y quiere hablar de una bóveda de un cementerio, que el otro día fue al cementerio o tal cosa, y no, a nadie le interesa, o a todo el mundo le incomoda, entonces nos hablamos ahora entre nosotros, ¿no? Claro. ¿Y vos entendés, o supongo que sí, por supuesto, pero el motivo por el cual a la gente le incomoda y por qué a vos no? Es Sí, como, a ver, me parece súper natural porque es totalmente cultural. Hay cosas que yo reconozco de mí que nunca fueron iguales, capaz a un montón de gente que me rodeaba, porque yo iba al cementerio, imagínate cuando yo iba, no iba iba a primeros años de la secundaria y en el horario de almuerzo yo me iba a un cementerio, imagínate a mis amigas, había alguna que me acompañaba cada tanto, pero no era algo normal ni a que a nadie le interese. Yo no como carne desde chica y todo el mundo comía carne en ese momento, o sea, como ujú, esas cosas a mí, no, la verdad que nunca me importaron mucho y nada, entiendo claro, o sea, como respeto totalmente la parte cultural que ha hecho que a nosotros nos sea común tenerle miedo a un cementerio o no querer sí. hablar de la muerte y todo, porque me parece que es lo cultural, lo natural Sí, que se además da. un poco se propaga esto, ¿no? Del cementerio como un lugar oscuro y de miedo, gracias un poco, bueno, a películas y demás, que es como, bueno, el cementerio es como el lugar terrible, ¿viste? Siempre está lloviendo, los árboles todos sin hojas,
Sí, un lugar Y hostil. claro, pero hay belleza en eso también. A mí Sí. también me pasó de encontrarme yendo a cementerios en viajes y en lugares y de ver belleza en eso y capaz mostrarle un video a mi familia y me dicen como, ¿qué haces ahí? Anda a un lugar más feliz. Tal Pero cual. nada, o sea, es como súper lindo. Y de hecho en otros países se usan hasta como parques o lugares para pasear a tu mascota y me parece súper lindo cómo lo integran en otros lugares. Sí, hay cementerios bueno, en otros lugares que están directamente abiertos. Me parece bueno, que muchas cosas en nuestro país no está preparado no solo por lo cultural, sino por el vandalismo que hay en los cementerios. Entonces, bueno, Mm, si están cerrados, si pasa, si estuviesen abiertos, peor. Pero por lo otro que decías, si el cementerio es un lugar que está planteado para que la gente lo recorra, lo visite, hay bancos para sentarse, para que pasen el día, para sí. quedarse tomando unos mates y demás. Ujú. La cultura ha cambiado todo, que bueno, cada vez se crema más, entonces menos gente va al cementerio y menos gente va al cementerio a visitar a sus muertos. Entonces pasa que queda el cementerio como un lugar más desolado, no va mucha gente. El día que más va la gente es para el Día de la Madre y ahí puedes ver que hay una gran diferencia a cualquier otro día del año y después no se recorre. Yo ahora estoy viendo más, por ejemplo, en el cementerio que tengo más cerca, que a veces hay días de sol donde veo a gente más de 30 y pico, algo así, que capaz están tomando mate en el cementerio y me parece fantástico. Pero bueno, hay toda una movida cultural que ha cambiado mucho y nada que ver con antes. Mi abuela o sea, la mayoría de la gente que yo hablo de la comunidad de Instagram empezaron a ir al cementerio con las abuelas que lo llevaban y Sí, las sí. abuelas eran de ir, ahora ya no existe eso. Claro, por ahí hasta se torna un poco como tétrico o, bueno, no lo recuerdo, o sea, no hace falta ir al cementerio para recordar al ser querido, ¿no? Ese concepto también. Es que eso yo me parece tal cual, no hace falta, pero bueno, en realidad yo siempre que voy al cementerio, por ejemplo, a los cementerios que voy, tengo las tumbas que siempre voy a visitar y no son mis muertos y los visito y les llevo Sí, flores, entonces ya es tenés tus, como tus amigos. mis amigos los muertos. Sí, en cada cementerio tengo los amigos muertos. Y de cómo los seleccionas, por ejemplo, qué historia podés recordar de un par de ellos que quieras compartir. Ahora en cada cementerio tengo y a veces agrego y a veces como, por ejemplo, en el cementerio que tengo más cerca ahora es el cementerio de la Loma de Mar del Plata. Sí, Entonces yo me mudé hace un año y pico a Mar del Plata y cuando empezaba a ir había, por ejemplo, una nichera, Sebastián, sí, un chico que falleció a los 20 y pico. Y había muchas placas de la mamá que le ponía, por ejemplo, todos los aniversarios todos los cumpleaños. Y había flores y todo. Y sí. un día no vi que no había más flores. O sea, como que a la mamá le pasó algo. Capaz está enferma, capaz dejó de ir por algo, bueno, no sé. Entonces digo, bueno, voy a ponerle flores yo, entonces le limpio el nicho, esperando que algún día capaz vuelva a haber flores de la mamá. Pero así Claro. tengo otras había una que me llamaba mucho la atención, que es una tumba muy vieja y se veía como que había algún escrito en el mármol, pero no se leía porque estaba muy sucia de vejez, ¿viste? Sí. Y entonces un día fui con una amiga que le dije, ay, que iba a ir a limpiar una tumba y me dice, yo te acompaño. Una amiga de acá de Mardel que sí le gusta mucho el tema de los cementerios como a mí. Ah, bien, buenísimo. Sí, entonces fuimos, cepillamos todo, la dejamos divina y leímos bien y tiene un epitafio antiguísimo, hermoso, súper poético y se trata de un nene, Augusto Queirolo, de menos de un año, que falleció aparentemente en un rebrote de cólera que hubo en Mar del Plata y los padres le dedicaron un epitafio muy lindo y a él también siempre lo voy a visitar y le pongo una florcita y bueno, y tengo 4, 5, 6 más que voy a visitar siempre. Qué lindo, qué bueno. ¿Y por ejemplo, sentís algo distinto en cementerios más clásicos? Clásicos me refiero en cuanto no sé, por ejemplo, Recoleta, que es más prácticamente un museo, ¿no? De lo artístico que es, o algo que sea más bien nicho, ¿viste? Los que están en la pared. ¿Hay algo distinto para vos en eso en cuanto a percibir
eh, la arquitectura o las energías. Bueno, a mí, no, lo que me pasa, me sucede capaz con los cementerios parque, que no parece un cementerio, que tiene nada más. Ese otro formato que es más nuevo, sí, también. Sí, es como que, no sé, viste, como que no siento que estoy en un cementerio, me parece medio como que no me, no me produce eso de me falta la arquitectura funeraria, me faltan un montón de cosas. Ujú. Si bien voy igual, o sea, yo voy a todos los cementerios que puedo, voy, pero no me llama tanto la atención el cementerio parque, no me parece Claro. tan interesante. Por más que haya, por ejemplo, en el Jardín de Paz, que está Ricardo Ford, bueno, un montón, pero Sí, me sí, parece sí. más, no muy interesante. Los demás sí, lo que me pasa con el cementerio de Recoleta es que eso, perdió me parece, como la onda de lo que es un cementerio, porque también es muy ruidoso, está lleno de turistas todo el Ah, tiempo, es sí, sí. chico, entonces pasa que está como muy explotado, pero es espectacular también. Sí, increíble, la verdad. Sí, me da Mm, cosa que sí, capaz, viste, como que la gente piensa que, la gente como yo que recorremos cementerios, si vas al de Recoleta, ok, pero todos los demás, si vas a visitar cualquier otro, sos una rara. Entonces digo, ¿por claro. qué? ¿Por qué? Claro, ¿Por sí, qué? ¿Por qué? tal cual, ¿no? Qué buena reflexión, porque es cierto que es un lugar turístico, onda, entras y te dan un mapita en donde están las celebridades, por decir así, Sí, y la gente como paseando, y también, o sea, pueden llegar si sos medio curioso y medio que te metes y ves lo que no tenés que ver como yo, por ahí te puedes llevar un poquito de, viste, una imagen de capaz un ataúd y sí. o algo medio viejo o algo medio que no está bueno. Entonces, es cierto, el Recoleta está como muy normalizado. Y en Chacarita, que es mucho más grande, Me encanta. tenés ahí otras opciones de... Me encanta, de Chacarita es uno de mis favoritos y es tan inmenso. Sí, mal. Bueno, es una necrópolis. Me parece que es uno de los tres cementerios más grandes del mundo. Es, Wow, no es sabía. gigante. Tienen como 95 hectáreas, tenía 100 y bueno, y después como está el alemán y el británico y la Sí, plaza que sacaron un sector, se achicó un poco, pero es gigante, me encanta. Tiene de todo, porque tiene como bóvedas con unas esculturas tremendas, tiene tumbas de piso, tiene el crematorio, o sea, es como necrópolis, tiene todo, todo ahí. Me parece espectacular y además, bueno, tiene como una energía para mí totalmente diferente porque es un cementerio que también es de 1871, con la fiebre amarilla, entonces todo comienza desde otro lugar, como más de emergencia, de necesidad, claro, tal totalmente cual. diferente. Tal cual. ¿Y tenés algún cementerio primero, que recuerdes que te haya impactado de tus viajes y alguno que no conozcas y que te gustaría conocer? Bueno, tengo muchas ganas de conocer el de Pecuén, que no lo conozco. El lugar en general también es muy interesante, pues estuvo bajo el agua por mucho tiempo y así también el cementerio. Y tiene una historia muy interesante, Ujú. así que tengo muchas ganas de ir hace mucho tiempo. Y bueno, después un montón, porque a mí me mandan fotos, me mandan un montón de fotos, entonces hay un montón que conozco por fotos, pero nunca fui y me vuelve loca porque quiero ir a todos. Pero el de Pecuén tengo muchas ganas. Después, un cementerio que me gustó mucho fue el de Chascomús, el cementerio de San Andrés, que hay un cementerio espectacular, hermoso, con una historia muy interesante también. Y no, bueno, un montón, un montón. El Saldungaray, tiene un pórtico muy interesante de Salamone. Hay un montón que todavía no fui, que tengo que ir. Qué bueno, sí, me imagino que deben ser terribles y unas cosas, y más en esta zona más antigua del mundo, me imagino que debe haber cosas increíbles. Sí, 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 de todo y bueno, porque tenés la parte del arte, de la arquitectura y también las historias de cada lugar. Tal cual. Y bueno, el otro día leyendo un poco, siempre que veo tus posteos, también leo los comentarios de la gente y Ah, casi todos ponen que
valiente que sos, qué ovarios que tenés para meterte ahí sola, se ve que estás sola con tu celu, con tu linterna incluso de noche. ¿Y qué te pasa cuando lees esos comentarios? ¿Te da risa? Porque es como que la gente te ve y te admira realmente por el hecho de meterte en estos lugares pensando en que puede llegar a pasarte algo extraño, algo místico, estando en el cementerio. Primero la pregunta va guiada a qué sentís cuando lees esto y después si te pasó algo alguna vez, algo extraño que vos digas, hay algo acá algo bueno, algo malo, lo que sea. Em, bueno, a mí me parece, a mí no me pasa que me da cosa, entonces Claro. me parece como normal que voy. Y lo que sí me ha pasado varias veces, más fuera de lo que uno dice, bueno, lo paranormal, lo que puede pasar porque es un cementerio, una cosa de cuidado personal que muchas veces dije, ¿a dónde estoy yendo? Porque yo de cebada, de que me gusta tanto, muchas veces me mandé sola a lugares, siendo mujer y a un lugar que medio que no sabes en qué zona estás, y el cementerio a veces está muy Ujú. alejado de los pueblos Sí, o de la parte céntrica, entonces muchas veces dije, ay, ¿dónde me estoy mandando? Y, viste, como eso de claro. más de miedo, viste, Teniéndole más miedo a los vivos, digamos. exacto, siempre digo eso. Sí, la otra vez me había quedado encerrada en un cementerio, en la parte de adentro, porque había cerrado y yo estaba buscando una Ay, bóveda. qué lindo. Sí, y después me acerco a la reja a ver si veía a alguien que pase o encontraba a alguien de ahí, y pasa uno para afuera y dice, bueno, ahí vas a estar más segura que afuera, y la verdad que sí. La verdad que sí, sí, es cierto, es cierto. Sí. Pero bueno. ¿Y qué otra cosa me habías preguntado? ¿Qué pensás cuando tus seguidores te dicen qué valiente que sos, qué ovarios que tenés, ni en pedo me meto Ay, ¿sabes ahí? qué? No me parece que o sea, la mayoría de comentarios que leo no son capaz de tanto de ese tipo, porque también mucha gente que de los seguidores van un montón a los cementerios, así Claro. que sí, puede haber alguno que otro, pero más que nada yo lo que veo es que como la gente de la comunidad de cementerios es como yo, entonces siempre aportan mucha información. Entonces está buenísimo porque es como que yo soy bastante nerd y ellos también, vamos aprendiendo. Entonces yo tiro un posteo, por ejemplo, Claro. hoy de la bóveda de los Roberanos. Sí. Entonces alguien va a decir algo que capaz yo no sabía u otro no sabía, y pasa ahora que la cuenta creció un poco, que de repente alguien conoce a alguien de la familia o Mm, cosas así, y entonces está buenísimo porque es como que cada vez tenemos más data. claro, hacerme una comunidad también ahí Está buenísimo, está sí. bueno. Y aparte tus amigos de los cementerios, ¿recordás alguna historia de algún epitafio que hayas descubierto y te haya marcado o te haya hecho reír? Como diciendo, bueno, Sí. qué increíble la creatividad de esta persona, lo que puso me hizo reír. Sí, hay muchos buenos, y a ver, hay muchos más poéticos, más trágicos. A mí me Sí. divierten mucho y siempre nos acuerdo de los más simples. Hay uno en el cementerio británico que dice Ricardo Bonet, no, Roberto Bonet, un muy buen tipo. Me parece espectacular, tipo, no necesitamos más nada que eso, de esa información. Y después hay uno acá en el cementerio Parque de Mar del Plata que dice, nunca me acuerdo del apellido, pero dice, por ejemplo, aquí dejó de hablar la porota Domínguez, ponele. Y ese siento como que es re yo porque yo me la paso La hablando, entonces porota. digo, la podrían poner para mí, es algo así. Es verdad. ¿Y qué diría el tuyo, por ejemplo? No, con ese me siento muy identificada. Después tengo un montón, porque cada vez que hacemos taller de diseñar tu lápida, capaz en ese momento estoy pensando en Exactamente. algo y pongo. Bueno, exacto, a eso quería llegar. Sí, Cami hace el curso Diseña tu lápida, que es como un viral en redes, porque hasta el otro día tengo compañeras de trabajo que estaban hablando de eso acá en Córdoba. espectacular. Y como, mirá, este es lo que te decía de la lápida. Y me encanta porque yo digo, cómo de a poquito vamos sacando estos temas de la oscuridad y los vamos llevando un poquito más hacia la normalidad y a la parte de la vida, ¿no? Que es un poco, creo que es un poquito el objetivo también de tu cuenta. Y recuerdo que el otro día, bueno, en uno de los eventos que has hecho de Diseña tu lápida, una de las chicas dijo, escribió, y creo que lo subiste una historia o algo que decía, dejó de pagar el alquiler, o por fin dejé de pagar el alquiler, algo así. Fue muy gracioso, como diciendo, bueno, dejó de alquilar, basta, se terminó ese sufrimiento.
Y Sí, me encantó. en otra había puesto, por fin dejó de fumar, algo así como, Claro, ponen cosas así muy copadas. Hay gente que, bueno, el taller de lápidas también se trata de esto, de dramatizar un poco el tema de la muerte, de naturalizarla, de sacarle ese peso y también entender que la muerte es una parte de la vida y que estamos todos en la misma, o sea, todos vamos a pasar por eso, sin diferencia de clases sociales, totalmente, de tal cual. partidos políticos a los que apoyé, viste, de todas las diferencias que Sí, hay, esto estamos en la misma todos, y bueno, hay mucha gente que lo vive con mucha angustia, el tema de la sí, muerte, la mayoría creo, ¿no? Va, no sé si la mayoría, pero por lo general es como que, volviendo al tema de los cementerios parque, creo que existen justamente para sacarle un poco de tragedia y un poco de lo que se interpreta, ¿no? Como tragedia o como oscuridad, que quizás algunas personas podemos ver algo hermoso en una escultura, por ejemplo, o en una estatua, o en esto de los cementerios más tradicionales. Quizás los cementerios parque vienen como a un poquito, bueno, que no se note tanto que es un cementerio y viene un poquito del miedo, creo, ¿no? Y del, sí, de la negatividad que se ve en torno a este tema. sí, bueno, eso es como la negatividad, es muy relativo y creo que también a ver, hay un montón de filósofos que hablaron sobre la muerte y filosofaron años y hay millones de cosas que ya se Ujú. han hablado sobre la muerte. Entonces, digo, como que está presente todo el tiempo en todos, o sea, y hay algún filósofo que no me acuerdo que dice como que todos convivimos desde el primer día con la muerte. El tema es que la relación que cada uno tenga con la idea de la muerte es súper, muy personal, porque cada uno tiene como su vínculo con la idea de la muerte. Hay muchos que sí que lo viven con angustia, también por un tema cultural o que tuvieron alguna experiencia, Sí, capaz cuando eras chico, no sé, se murió alguien de tu familia y vos lo viste, y tu mamá lo vivió con una situación trágica, te contagió eso. Entonces sí, sí, es sí, súper sí. particular. Eh, pero bueno, hay mucha gente que con estas cosas o con la información que yo subo no son gente de visitar los cementerios ni nada, pero chusmean. Entonces hay gente que me dice, mira, me estás ayudando de a poco a sacarme ese peso que tuve siempre sobre la muerte, porque también el hablar de las cosas hace que se aliviane un poco. No es Sí, como un total. tema tabú, no lo hablamos, queda ahí y uno vive con ese peso adentro Sí, que no lo puede soltar. Y hay gente también que me escribe y me dice, bueno, no sé, tipo, como que ahora, animándose a hablar un poco de la muerte, le pudieron decir, no sé, a su familia qué querían, cuál eran su deseo para cuando fallezcan. Por ejemplo, le dije a mi familia que quería que me cremen y me arrojen mis cenizas en tal lado. claro. Me parece que está buenísimo abrir esa parte, como naturalizarlo. eh, bueno, que se abran estas cosas que están trabadas. Me parece que todo lo que está trabado, estancado, tampoco está bueno. Sí, tal cual. Coincido totalmente con vos y es un poco el espíritu del podcast poder acercar estos temas que son un poco tabú Hmm. y naturalizarlos, tomarlos con humor y bueno, por eso trato de dar con gente como vos que es positiva ante el tema, ¿no? Y que lo podemos reflexionar desde otro lado. Eh, Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿tuviste contacto con, me quedé pensando en Sí. este chico que falleció y que de pronto su mamá no le llevó más nada porque no sabemos qué sucedió? ¿Tuviste contacto con familiares de personas que aparecen en tus relatos, en tus posteos o quizás de algún cementerio que hayas visitado? Sí, un montón. Muchas veces yo los busco en redes sociales. Bueno, ahora como la cuenta es un poco más grande, a Sí, veces llegan a mí las personas. Eh, pero bueno, me pasó, por ejemplo, acá en el cementerio de La Loma, que había un día entro y había un gato negro, que yo voy siempre, nunca la había visto, esta gata negra. Bueno, y como que vamos juntas, ahí a mí me gustan muchos animales, vamos como juntas para un lugar y de repente levanto la vista y había un código QR en una bóveda que yo siempre paso por ahí, pero no había visto. Era sí, medio nuevo el código QR, pero bueno, es como que sentí que la gata me llevó hasta allá.
Y Ajá. veo, y era un código QR de un chico que se quitó la vida hace relativamente poco. El código QR lo había puesto su familia y entonces es como si fuese una forma más moderna que se usa ahora, que tienen, entras al código QR y hay un montón de fotos de él, y es colaborativo, entonces hay un montón de amigos de él que le dejaron un mensaje, dejaron fotos con él. Ay, qué lindo, eh, qué buena idea. Muy lindo y cuenta un poco la historia y también te contacta con una fundación que hay acá en Mar del Plata que se llama Abrazando la Vida Mar del Plata, que es para prevención del suicidio. Justo que te comento esto, hoy es el Día Hoy es el Internacional día, de, sí. sí, de la prevención del suicidio. Bueno, y entonces Nacho de Gregori empieza a contar su historia. Y bueno, claro, porque es de acá de Mardel, me contactó un montón de amigos de él, me contactó la familia, la mamá, el papá, la hermana, y entonces quedamos en una relación bastante cercana. Le hice una entrevista a la hermana, pero más allá de eso, yo paso, es uno de los que voy a visitar cuando voy al cementerio, le dejo una flor y a veces el papá me escribe y me dice, vos le dejaste una flor roja el otro día porque cuando fui estaba, y sí, y hablamos, ahora justo hoy está hablando con la hermana para ir a un show de jazz, viste, como que tenemos un vínculo ya de alguna manera. Claro, claro, claro. Y bueno, Sí, qué lindo, qué bueno, porque debe haber re sido lindo. muy doloroso y difícil para ellos superar eso y haberlo hecho de esta manera y de forma. Me gustó mucho lo del código QR, de que todos Sí, puedan colaborar y re lindo, tener la sí. suerte, bueno, de tenerte a vos como este contacto positivo, vuelvo a decir, que de seguro les hace ver lo sucedido de otra forma, ¿no? Sí, está bueno porque en realidad, de alguna manera, si bien yo hablaba del tema suicidio, Nacho también, al estar presente, yo muchas veces la otra vez me hicieron una nota y hablé de Nacho, y entonces es como que pienso que también está dejando un mensaje, recordándolo también, hablar del suicidio, de la prevención del suicidio, es un número que está creciendo un montón en chicos menores de 30 años, o sea, es bastante alarmante lo que está pasando con el tema suicidio en nuestro país. Sí, Entonces, está bueno también mediante él, que también nos está recordando, como ahora en este momento estamos hablando de él, lo importante que es hablar de salud mental y de estos temas. tal cual, coincido muchísimo, la verdad, y es un tema, si bien delicado, que está bueno abordarlo, está bueno hablarlo. Sí, Está bueno hablarlo, sea como sea. Por ahí hay gente que no lo habla de la forma en la que yo preferiría que lo hablen o lo que sea, pero por lo menos lo están hablando, que hace unos años era, bueno, no hace mucho, es un tema 100% tabú y 100% que no se hable y demás, así que en buena hora que se vuelva a hablar, no solamente hoy día, que es el día o el mes, sí, sino que sea un tema que se hable siempre, ¿verdad? sí, sí, súper importante. Tal cual. Volviendo a tus eventos, a todo lo que haces como para llevar de manera, siento, lúdica el tema de la muerte, de los cementerios y demás, entiendo también que haces paseos por cementerios. Sí. Elegís, ya tenés, supongo, bueno, un itinerario, una idea más o menos de por dónde ir en el cementerio. ¿Cómo elegís a las tumbas o a las historias de las personas que querés contar a la gente que está ahí con vos en el paseo? Bueno, depende de cada cementerio, pero por lo general hago como primero como poner en contexto de qué año es el cementerio, o si está en su primera ubicación, o cómo fue el contexto en cuando se fundó. Eh, y después voy a sepulcros como destacados. A veces no son los que capaz un guía turístico haría, sino que llevo a otros que me interesan capaz más a mí. Por ahí en el cementerio de La Loma hay un montón que tienen que ver con el patrimonio de Mar del Plata y todo, pero hay otros que a mí me parecen interesantes, como el de Augusto Queirolo, que tiene un epitafio re poético, la que te contaba que había limpiado el Sí, otro día. Entonces sí, capaz lo llevo también a la de Augusto y no a la de, no sé, una persona que tenía un bodegón acá en Mar del Plata y era reconocido por eso. claro. Voy viendo lo que a mí me parece más interesante. También depende del grupo de gente que tenga, pero a mí me gusta hacer eso, como historias también que más allá, eh,
de las que son más conocidas y capaz te la pueda dar cualquier guía turístico, algo que investigué yo. Claro, entiendo. Y dentro de estas actividades, ¿cómo manejas a las personas en cuanto al límite entre lo artístico, lo respetuoso, lo morboso? Bueno, me pasa más no en estas visitas guiadas que capaz son grupos chicos, sino, bueno, capaz en las visitas nocturnas en el cementerio británico, que son de masonería, que son grupos como de 35 personas, y así, que en grupos grandes y a la noche a la gente le encanta ir al cementerio y mandarse por cualquier lado. Entonces ahí es medio como que, si bien yo siempre aclaro que a nosotros nos están dejando entrar a un lugar que es tipo sagrado, privado, y es re importante que cuidemos, porque si no yo no puedo hacer más visitas y ellos no pueden disfrutar lo que están disfrutando. Entonces hay que ser súper respetuosos siempre, pero también si ellos hacen algo, me están perjudicando mucho a mí. Entonces, más Claro, allá que se los aclara desde un principio, y la gente por lo general es súper respetuosa, sí, siempre trato de que se queden más o menos dentro de el lugar que estamos hablando de una lápida en especial o algo así, y que no se vayan por cualquier lado, porque a la noche no se ve, los caminos a veces no son totalmente, no están alisados, entonces si se caen es otro problema, si claro, se me quedan no. por ahí dando vueltas es otro problema, entonces, bueno, medio como respetando eso. Bien. Eh, pero bueno, la gente por lo general entiende. No me ha pasado, y eso que vengo haciendo visitas hace bastante. Ahora lo digo y ya veo que me pasa algo. No, Pero, no, 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 no. viste, típico que decís, nunca me pasó. No, No, pero no, no, hasta pero claro. ahora, dentro de todo, bien, bien. Y a la hora de elegir los posteos y los contenidos para tu cuenta, también tratás de tener un sentido entre estos. Se me ocurren estos tres tópicos, ¿no? Artístico, respetuoso y morboso, porque puede llegar a hacerlo. Eh, también tratás como de tener ahí un respeto, porque al vos tener otra sensibilidad que quizás no te da miedo lo que a una persona común, entre comillas, le puede llegar a dar miedo, por ahí puedes llegar a mostrar algo que para vos es normal y para otra persona puede llegar a ser, no sé, choqueante. Sí, a ver, eh, hay algo que es más como ético o moral, y es hasta los límites que yo llego. Yo nunca, desde que empecé este perfil, estuve buscando llegar a la gente tipo por tener más seguidores ni nada, porque sé que hay millones de otras formas dentro del contenido que yo hago que yo podría llegar a hacer cosas más virales o así, y no busco eso, por eso tampoco toco límites que me Ujú, incomodan buscar. ujú. Ahora, dentro de lo que yo hago, siempre tipo, teniendo cuidado, o lo que a mí me parece correcto y demás, eh, se han viralizado cosas, y cuando se viralizan contenidos siempre Sí, hay un montón de críticas. Como que a la gente le parece una falta de respeto cualquier cosa que tenga que ver con un cementerio. Hablar de la muerte es una falta de respeto para algunas personas. sí, Pero para yo, algunas, sí. claro, pero como yo estoy tranquila y lo que hice, lo hice a conciencia. Si tengo que pedir perdón, yo pido perdón y todo, pero la mayoría de cosas recibo las críticas, las respeto y trato de contestar de una forma obviamente súper respetuosa, dando de mi punto de vista. Sí, siempre que haya un diálogo así me parece súper interesante. Claro, Eh, pero bueno, trato de no meterme en cosas así o sea, por ejemplo, yo sé que hay gente que hace urbex, que es tipo meterse en lugares tipo bóvedas que están abandonadas, se meten adentro, no sí, sé qué. sí, sí, sí. Bueno, eso vende muchísimo o sea, se viraliza muchísimo. Yo no hago eso Sí, lo he visto. porque me parece también es un lugar privado, meterse ahí. Yo tampoco quiero tener problemas porque yo quiero seguir haciendo esto y entonces, bueno, hay cosas, hay contenidos que yo no hago como eso, por ejemplo. Claro, está bien. Está bien. O sea que entendés sobre el límite que existe, digamos. Sí, a ver, Más que todo por el otro, por el consumidor. Quizás a vos no te genera, pero quizás al otro. sí, sí, a ver, me parece que la gente que sigue mi perfil de Instagram hace un montón sabe qué tipo de contenido hago yo y sabe Sí, dónde buscar un contenido si quiere como más morbo o ver sí, calavera, huesos o dentaduras dando vuelta, también sabe dónde buscarlo.
Yo no, por lo general Claro, no muestro eso, salvo que alguna vez que me han mandado algo o que justo había una calavera puesta, y le estaba dando el sol en medio de una bóveda y era algo más artístico, claro, bueno, claro, puede llegar claro. a ser, pero no es que yo busco ese tipo de contenido. Entonces me parece que la gente que me sigue busca más la parte artística, las historias, otra cosa como más amable. Claro, claro, sí, sí, tal cual, coincido. Y volviendo a los eventos, bueno, en el mes que viene, el 10 es el falso velorio, Sí, que es el me primer falso parece, velorio. me parece una genialidad y se lo mandé a una amiga que vive allá en Buenos Aires y le digo, por favor anda por mí porque esto es una maravilla, yo te juro que estaré ahí tan feliz. Bueno, ya vas a Contame un tener que venir poco, porque se van a hacer otras ediciones ay, seguro, así bueno, que vas a tener que hermoso. venir para alguna. Hermoso, hermoso. Contame Sí, más de ese evento. tenía muchas ganas, hace mucho tiempo lo vengo teniendo en la cabeza dando vuelta y bueno, yo había suspendido los eventos por un tiempo porque estaba embarazada y porque tenía el bebé chiquito, entonces después ahora cuando retomé los eventos digo, ya tengo que hacer, tipo, tengo que concretar esto porque me quema la cabeza seguir pensando en el tema, yo ya tenía todo pensado. Entonces, bueno, ahora se va a materializar el falso velorio. Va a ser un velorio como un ambiente de velorio de época, con velos, lloronas, Ay, no, me muero. coches fúnebres de época, bueno, todo lo que necesitamos, el túmulo, el féretro y todo eso. Y después van a suceder otras cosas como lecturas de poesía, va a tocar una banda en relación todo Sí, al sí, sí. velorio. Sí. Bueno, y va a haber como cositas así que acompañen esta situación, que es una situación social, una intervención artística, es como una experiencia un poco más lúdica dentro de lo que es un Sí. velorio. Y también va a haber, por ejemplo, un altarcito con unos papeles donde la gente va a poder escribir cómo quieren ser recordados. Bueno, algunas cosas que van a suceder Sí, que van sí, a estar buenas. sorpresitas. Así que Buenísimo. estoy con eso reentusiasmada y también la gente me parece que también está súper entusiasmada y nada, y ahora cada vez que me voy a dormir me hago una lista de, ay, esto y se me ocurre otra cosa, así que necesito que ya suceda, ¿viste? No quiero Ay, qué hermoso, me encantaría ir. ¿Y digamos, desde dónde te salió las ganas de hacer este evento? Porque me decís que lo tenés eh, te- hace un tiempo ya. ¿De dónde te salieron las ganas? Sí, es que en realidad una vez hice un contenido y estaba leyendo un libro que se llama, de Philip Aries, que se llama La muerte en Occidente, que habla mucho de cómo cambió la costumbre funeraria y demás, habla de la muerte, habla de los velorios, y yo también estaba haciendo un contenido la otra vez de cómo eran los velorios antes, los velorios de los pueblos, que duraban 7 días, que se abrían las ventanas para que la gente vea cómo uno estaba sufriendo. Sí, Y sí. dije, "Ay", yo claro, nunca viví, o sea, no viví un velorio así, y la mayoría de nosotros no, o algún leve recuerdo. O sea, Entonces sean digo, en la casa familiar por eso, directamente y yo en después se... realidad lo que quería hacer era hacer una casona antigua, pero no conseguí justo un lugar como una casona antigua para hacerlo. Pero sí lo quería hacer así como en una casona, porque la idea es que sea como más como si fuese una casa. Claro, tal Eh, cual. Me pero encantó. bueno, como la idea es eso, después va a haber algo en el féretro, pero bueno, no te puedo spoilear lo No, no, que... no, no. Sí te puedo preguntar la parte logística, ¿cómo hiciste para conseguir todas las cosas? Sí, el tema es que son dos caminos diferentes, porque estoy haciéndolo también en Mar del Plata, lo estoy organizando, y acá lo hice de una manera, allá de otra. Allá sucedió más fácil porque yo soy de Buenos Aires, entonces como hacía eventos allá, ya Sí. conozco, por ejemplo, a los chicos de los coches fúnebres. Los chicos de los coches fúnebres ya tenían féretro, después conseguí por otro lado el túmulo y las cosas. Así que bueno, ahí, o sea, el ataúd ya lo tenían. Acá lo tuve que hacer diferente porque digo, ¿cómo lo voy a hacer y me falta el ataúd? Y Claro. entonces estaba ahí dando vueltas, y un día me acordé que yo había hablado con una chica que trabaja en un cementerio de acá, de Mar del Plata. Entonces digo, le voy a preguntar a esa chica, que seguro que me consigue uno y lo alquilo. Y esa chica conoce a un chico de una casa funeraria, entonces me va a prestar uno. Así que bueno, así. Claro, haciendo toda la Ahora gestión.
Claro, ahora yo los contactos que tengo son medio así, son todos de que están en esta movida. Me No me es tan encanta. difícil conseguirlo ahora. Claro, claro, me imagino, me imagino. Claro, yo lo primero que me pregunté cuando leí el posteo, que decía, vos misma respondes las preguntas, ¿vas a ver un ataúd? Sí. ¿Va a ver esto? Sí, pa. Yo digo, qué maestro, o sea, cómo consiguió todo, cómo hizo todo, me muero de ganas de ir, maldita sea. Sí, sí. Pero bueno, No, y nada. además porque yo esto ya lo venía pensando hace un montón, entonces había cosas que ya tenía como resueltas en mi cabeza cómo iba a ser. No sabía en un momento qué iba a poner en el ataúd, o sea, qué va a pasar. Claro. Entonces me iba a dormir pensando, o sea, yo me Mm, apasiono tanto con estas cosas que me pongo a pensar y digo que, y un día, bueno, se me ocurrió algo, no te lo puedo contar, pero digo, esto ya, y bueno, y así, claro. entonces estoy todo el día re manija con Ay, me eso. encanta, Y me le cuento a mi encanta. novio que no le interesa o sea, no es que no le interesa, es que no le gusta. Entonces dice, ay, no, Y no, no. bueno, pero él va a ir, te va a acompañar, va a estar ahí No, como él en todo. realidad no me acompaña porque nosotros tenemos animales y se queda en Mar del Ah, Plata y nada, pero claro. igual él siempre está al tanto y yo le cuento Y todo cuidar al cuando. bebé también, de paso. Sí, no, me lo llevo a Buenos Aires, que está mi mamá y lo dejo con mi mamá ya. Bueno, toda una. Mi mamá Sí, está re canchera con esto, ¿viste? Como me dice, ¿y no te faltan caramelos media hora? Y le digo, sí, pero tal cosa. ya sabe todo. Sí, Ay, me sí, sí, una encanta, me genia, una encanta. genia. Qué lindo, che, me encanta. Es algo, cuando lo vi, se lo mandé a mi novio y se lo mandé, bueno, simplemente para compartírselo y a una amiga que puede que le interese y bueno, espero que vaya. Vicky, si estás escuchando, por favor, anda, porque nada, te juro y me da una cosa porque hace unos años viví en Buenos Aires y no seguía tu cuenta, de hecho no tenía mucha presencia siquiera en redes, Sí. ni consumía mucho, pero bueno, si haces otro, ya sabes. Sí, sí, seguro voy a hacer y voy a renovar cosas. La idea sería como que sea un evento que se haga y vayan sucediendo cosas diferentes. Qué bueno, qué bueno. Y a la gente le copó la idea, por lo que Sí, sí, veo. sí. Yo no sabía, viste, como qué onda, Sí, pero bueno, yo estaba súper entusiasmada y bueno, y le dije a gente que ha hecho otros eventos conmigo y a Ale, un amigo que también hace eventos conmigo, por ejemplo, está haciendo lo de Diseña tu lápida, el ambiente y todo, entonces le digo, mira que vamos a hacer un falso baile, y se murió de risa y me dice, bueno, mira, lo que vos digas, avísame, entonces yo le voy diciendo, pero bueno, salieron a la venta y me parece que 2 días ya no había más y eran 80, o sea, muy rápido, muy rápido. Se claro, vendieron claro, enseguida. sí, Me, sí. me siguen preguntando, había unos chicos que me decían, somos 15, estamos yendo de La Plata. Y digo, no hay más entradas. O sea, ya en cualquier momento sacó otra fecha, Sí, pero sí, bueno, sí, por favor, vamos a hacer lo sí, posible para estar ahí. sí. Volviendo a tus paseos y tu experiencia en los cementerios, si pudieras charlar con alguien que está en algún cementerio que visitaste, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Uy, eso un montón. A un montón le preguntaría cosas. La otra vez me parece que me habían preguntado eso y en ese momento estaba pensando en María Marta García Belsunce, pero por favor, necesito saber qué pasó. Pero también Ujú. hablaría con Nachito, les metido la loma, porque siento como que estamos ya conectados, Claro, ya son, ¿viste? De ya alguna son manera. amigos. Sí, y así me pasa con un montón de sepulcros que me atraen Sí, de repente y siento como que de alguna forma le estoy dando vida a sí, una persona que no está más. tal cual. Porque capaz los visito, cuento las historias, investigo, hablo con la familia, entonces es como que le das vida en general, viste, como al cementerio y a esa persona, y siento, capaz por algo, yo me sentía atraída por ese nicho en particular, porque capaz no tenía mucho nada llamativo ni nada, pero me Claro. pasa mucho eso, que me imagino cómo habrá sido, veo una foto y digo, cómo habrá sido el contexto cuando le sacaron esta foto, bueno, cosas así. Sí. Entonces, muchas veces me da ganas como que siento que tengo alguna conexión. Igual yo soy súper sociable en general, entonces es como que me hablaría con todos. Claro, entiendo. Sí, en los cementerios viejos, muy, muy antiguos, incluso está la fecha de muerte y el motivo por el cual murió, Sí, lo cual me sí, ya no se parece ve tanto que es ahora. que, no, está bueno que no.
Sí, porque, bueno, hace un tiempo que estuve en Londres y con mi novio fuimos a ver algunos cementerios y anda, no sé, lo mataron por 2 tiros. O sea, vos decís, ¿qué necesidad de poner eso? claro, Pero claro. bueno, eran muy antiguos, eran muy antiguos. Así que más o menos lo que lees ahí en la lápida te da un pequeño detalle de quién fue, y más si tiene una fotito, como decís, Sí. tal Sí, la cual. idea del epitafio y de la foto también es eso, ¿no? Como que te transmite también algo de la esencia de la persona, qué sé yo. Sí, ¿y qué sentís cuando son muy, muy, muy jóvenes? No, bueno, a mí me parece como una tragedia siempre cuando son jóvenes y los Ujú. mensajes son de los padres. Yo siendo mamá de dos hijos Claro, me rompe el corazón, pero bueno, también muchas veces, nada, trato de como hacer que llegue mi amor y eso, mi amor, como si estuviese yo también como acompañando a los padres, ¿no? Pero me pasa también muchas veces que me sensibilizan, yo conviví mucho con mis abuelas, sí, y entonces cuando veo gente grande que está rodeada de, no sé, familiares, de sus perritos y todo, también me da mucha ternura y nada, eso, como que trato energéticamente de contagiar cariño, tal como si cual. fuesen de mi familia, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 tal cual. Bueno, es una manera muy linda. Justo estaba relacionado a esto, al cariño a las personas que se van jóvenes. Leía tu último posteo de ayer Sí. que dice: Mónica, dulce joven que Dios se llevó en la plenitud de sus sueños, y está Mm. la foto de la lápida de Mónica en Mónica. portugués, Sí. con la palabra que me dijiste que se pronuncia saudades, pero a vos te sale mejor. Saudades. Ah, sí. A vos te sale mejor. Saudades. ¿Y qué significa esta palabra? No, y en realidad, a ver, yo ahí puse en el posteo, Sí. capaz puse como cómo significaría en este contexto más fúnebre, que es como recordar en vida algo que ya no está, es una melancolía, es volver a esa persona. Y no tiene una traducción en castellano, por eso es Ujú. como difícil, no es extrañar, sino que recordar con esa dulce melancolía. Pero Claro. en portugués se usa para otro montón de cosas que no es en la parte funeraria, Ujú. y capaz no habla de solemnidad en sí, habla de como recordar con mucho cariño. Claro. Eh, Vos lo, sí, lo, lo decís como es la presencia invisible de aquello que seguimos amando. claro. Bueno, mejor lo escribí mejor de lo que lo dije. Muy lindo, hermoso, me encantó. La verdad lo vi esta mañana y es una, bueno, no sé qué se sentirá, la verdad, perder a un hijo, una hija joven o grande, lo que sea, pero Sí. me parece, ese concepto me parece como lo más lindo que se puede rescatar de eso, ¿no? De esa Sí, experiencia. es que, bueno, a ver, yo tampoco la viví ni la quiero vivir, pero digo como Obvio, ¿no? es lo antinatural, por eso capaz nosotros estamos preparados para despedirnos de, no sé, de nuestros padres, de nuestros abuelos, Sí, de nuestras mascotas, pero no de un hijo, o sea, no está claro. como planteada la vida, no es el ciclo natural. Ujú. Em, pero bueno, sí, no sé, hay contextos donde sucede, hay otras cosas y bueno, cada padre, cada persona que pasa por eso tiene un aprendizaje en particular. Tal cual, tal cual. Bueno, acá viendo tu feed, me encuentro también con lo que el otro día me quedé viendo, y es algo que en un momento de adolescente dark, me gustaba googlear, que era la Sí, foto post-mortem, que es la foto que se hacía en el velorio, digamos, todos al lado del sí, cajón, así como un equipo de fútbol, pero con el ataúd en el súper medio. interesante, Lo sí, súper. cual hoy en día digo, qué necesidad un poco, pero por otro lado, hay algo hermoso en eso también. ¿Vos decís qué necesidad vos de googlearlo o que No, no, qué exista? necesidad de hacerlo, qué necesidad la persona en el momento de decir, bueno, vamos a sacar esta última foto literal, ¿viste? Es que en Que, realidad es algo cultural y claro, además las fotos eran muy caras en esa época, me parece tipo en los 40, sí, no sí, sé sí, si sí, hasta sí,
Entonces pasaba también que capaz había gente que era la única foto que tenía con el familiar o una de las pocas fotos que tenía con el familiar y se la mandaban Claro, también a gente, a familiares que estaban en otros lados. claro, Entonces tal era cual. como que la gente que no podía ir al velorio le mandaban las fotos. Y era Sí, también una costumbre que bueno, que sí, ya no se sí, usa. sí, 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 por Pero supuesto. bueno, pensá que antes también, ahora la época que estamos viviendo, dentro de lo que es la muerte, digamos, es la muerte de la muerte, le dicen, porque ahora es como que pasa totalmente desapercibida, se Mm, niega, se duele rápido, se oculta, y antes eran más visibles, trascendía de otra manera. mm. Entonces también pasa eso, ¿no? Es una época totalmente diferente a la que estamos viviendo con respecto a la muerte. Sí, es cierto, me dejas pensando. De hecho, claro, antes era como puesta sobre un pedestal y como, bueno, miren todos, se murió Don Tito, el panadero de la cuadra, y todos estaban ahí y se lo llevaba. Me acuerdo de chica ver pasar por la calle de mi casa de la infancia a un vecino que murió, bueno, obviamente no caminando, sino que lo llevaban en Sí. el ataúd. Sí, Era como mostrar el dolor, ¿no? Y la viuda, sí, y un todos montón de cosas, llorando, y como vos decías, abrir las ventanas para que todos vean el sufrimiento. Creo que un poco los 90 fue la última década que se vio un poquito eso. Y hoy en sí, y día es pasaba como eso, taparlo, sí, ¿no? El cementerio parque, el duelo rápido, tenés que superarlo, tenés que seguir adelante. Es como totalmente, al revés, tal cual. totalmente. Sí, incluso la otra vez no sé quién me estaba diciendo, me parece una guía de turismo con la que estaba hablando, que decía que me parece que en la época de Sarmiento decía como que Sarmiento pidió que dejen de gastar plata porque hacían la pompa fúnebre, gente que capaz no tenía tanta plata y gastaba un montón de plata en la parte de la muerte, en el cortejo fúnebre, en todo eso, entonces tuvieron que pedir como que dejen de invertir, de gastar en eso. Pero antes la gente compraba los ataúdes, los féretros más caros, Sí, los sí, sí, ponía, los sí. exhibía, hacían como, bueno, el cortejo iba por diferentes calles, era Sí, totalmente otra manera. Ahora tal es todo cual. inmediato. Sí, es un poco también no dejar que se viva el proceso como tal, me parece. Yo creo, o sea, tengo la idea yo en lo personal de darme todos los lujos en vida y que mi velorio sea lo más austero posible, corto, con las personas, las 10 personas que me conocieron más en lo profundo y ya está. Pero entiendo que un poco toda esta nueva era de la muerte, podemos llamar, es como que quita un poco el proceso y quita un poco el decir, bueno, falleció esta persona, acelera los duelos, acelera los procesos, como vos decís, todo instantáneo, todo lo más secreto posible, y que mientras menos se note que es un velorio y que menos se note que es un cementerio mejor. Es como que se dualizó el tema, como que se polarizó, se fue a otro extremo. Sí, totalmente. Bueno, por eso es lo que te decía de la muerte de la muerte. Ahora la La, muerte la se muerte vive de de la alguna muerte, sí. manera como una derrota. Y en el momento que se empezó a ver la muerte como una derrota, cambia todo, ¿no? Porque que la gente, o sea, es como que todo el tiempo les, viste, como que está escapando, que no se note que este se murió. Sí, La muerte les llega a la gente en el hospital. Hay, en el libro este de Philip Aries habla de como que antes la gente, imagínate cuando leemos de, no sé, los próceres que murieron estaban en su lecho de muerte en la casa, rodeados, sí, dijeron sus últimas palabras, se despidieron de su familia, sí. sabían que se iban a morir. Bueno, ahora la gente capaz está en un hospital, hay gente que ni siquiera le comunican, sino a sus familiares le comunican que se va a morir, se muere y ya está todo preparado para que lo cremen, ya está, pasó. Sí, bueno, Esto sucedió. creo un poco el año de COVID fue un poco también, Uf, ¿no? El puntapié para que exista todo express. Bueno, el otro día hablaba con un gerente funerario de una funeraria que me contaba que velorios express que incluso se hacían en la misma sala, digamos, de donde falleció la persona en el hospital. no, sí, sí, sí. No, eso, A una través, a época través de un diferente y nadie estaba vidrio.
a ver, nadie estaba preparado realmente para saber cómo manejarla. A mí me pasó que Sí, no, falleció ni mi hablar. abuelo y o sea, además, viste como la vivimos acá en Argentina, que fue todo como medio un desastre. Sí, A mi abuelo tenía 87 años más o menos en ese momento. Él, por suerte, digo por suerte, en este contexto, que él había tenido una ACV, entonces no estaba consciente. Y lo fui a visitar, lo noté raro, tenía fiebre. Enseguida lo tuvimos que llevar al hospital más cercano por protocolo. Lo dejé ahí, me dijeron que me vaya, que llame después de unas horas. Llamaban, no nos daban bola, pasó mi papá, le dijeron que se había muerto. O sea, ya, así, después de eso lo teníamos que cremar. O claro, sea que nada que ver, viste, como en la época de COVID, como en otro momento lo hubiésemos hecho. claro, 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 tal cual, tal Así que para cual. un montón de gente, bueno, fue peor. Yo Sí, fue lo que extremo, agradezco es que mi abuelo no estaba bien de la cabeza porque si hubiese fallecido re solo, y nosotros somos una familia como súper unida, siempre estuvimos juntos, pero se hubiese sentido totalmente muy solo, si hubiese estado bien también. claro, tal cual. ¿Y qué pensás de la costumbre, se me vino esto, el evento post-velorio que tienen en Estados Unidos o en otros países, quizás en Europa también, de hacer como una reunión donde comen, hasta se ríen, es como si fuese un almuerzo o una cena del entierro, porque acá eso no se hace mucho, es como que creo que es una cuestión un poquito también, bueno, de que las personas llegan al velorio. El otro día hablaba con una amiga de esto, de las personas llegamos al velorio hechas pelota, porque estuvimos toda la noche despiertos haciendo trámites burocráticos, qué sé Mm. yo. No tenemos tiempo como para armar un almuerzo y ponernos un lindo vestido negro, ¿viste? Sí, sí, a ver, yo pienso que en muchos casos se hace con menos elegancia y más informal, pero se hace porque yo me parece en los últimos velorios que he ido, que acompañar, siempre acompañé a mi amiga, porque capaz que fallecieron los papás de amigas, fui con mis amigas a las casas y acompañarlos un rato más, mucho más Claro, íntimo y así nomás, claro, pero sin una comida, sin un evento, digamos, sí, una cuestión de seguir estando ahí. seguir estando y comprar cualquier cosa, tomar unos mates o lo que sea, pero Sí, sí, yo pienso que se hace de una manera menos organizada y menos formal, pero me sí, parece que eso sucede. Me parece que en todos los velorios que fui sucedió eso, así que creo que se hace de otra manera, no claro, no tan, tan. sí, 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 paquetes. sí, no, recuerdo que para el velorio, el último velorio que fui, que bueno, fue muy grande porque fue mi abuelo, que fue algo familiar, después se juntaron todos a almorzar, quisieron hacer algo con toda la buena intención, creo, de hablar y de reírse, pero nadie estaba como con el ánimo fue medio raro, la verdad. Bueno, sí, cada uno Viste, lo como puede que procesar como puede. ya que estaban Yo todos, ya pienso que que habían está venido bueno, de todos lados, dijeron, bueno, nos juntemos y almorcemos claro. ahí en casa de mamá, pero fue raro, es como que, no sé, fue raro. No se sintió. Yo pienso que está Sí, bueno porque, por ejemplo, cuando fallece alguien grande y se junta la familia y se la puede recordar mm, con las cosas lindas y está también lo que dejó esa persona, que es la unión en la familia. Entonces, me parece como que está bueno, está bueno que suceda, pero bueno, sí, también depende de cómo se sienta, tipo, las cosas obvio, forzadas obvio, no funcionan. Y, y nada, ahora también se usa mucho capaz cuando fallece alguien más joven, tipo eso, recordarlo con una juntada de amigos, tomando algo, escuchando música, no sí, capaz tan festivo, pero sí con la intención de recordar de la mejor manera a la persona que ya no está. tal cual. Sí, volvemos a lo principal que decíamos, que es hablar del tema y no dejarlo ahí en la sombra que se pudra, sino que sacarlo a la luz y poder hablar de las emociones, de lo que pasa, de lo que cada uno Sí, pensá que siente. en la mayoría, o sea, de velorios, si bien hay gente que está como que era más cercana a la persona que falleció, gente más lejana, estamos todos transitando un duelo, una noticia que no Sí, entendemos y todo eso. Entonces, vivirla en comunidad, nosotros como seres humanos somos seres totalmente sociales, entonces es como procesar esto un poco
todos juntos, también está bueno. Después, bueno, cada uno lo sigue procesando solo y hace el duelo independiente, pero está bueno como acompañarse en esos momentos, en ese dolor. Tal cual, sí, 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 la verdad que sí, aunque sea en esta experiencia rara, bueno, quizás era por otras cosas raras, Sí. pero seguro que puede ser positivo y puede ser lindo. Para terminar, Cami, me gustaría preguntarte, ¿qué aprendiste después de este tiempo trabajando y involucrándote y sintiendo esta fascinación por los cementerios y todo lo relacionado? ¿Qué aprendiste sobre la vida observando la muerte desde tantos ángulos? Me pasa que en realidad no sé a ver, aprendí algo totalmente nuevo que este camino de hablar de la muerte me ha dado mucha vida porque he conocido a un montón de gente, he conocido a gente que somos súper amigos, me he encontrado, no sé, a veces viajo y aviso que voy a viajar a tal lugar y hay algún Sí. seguidor que me escribe de ese lugar y hablamos de cosas tan profundas que de repente somos como nos conectamos de otro lado y terminamos a los abrazos. La otra vez estábamos lloriqueando con una señora, con Anita, entonces es como eso, me ha conectado mucho con otras historias, con otras personas, con amigos nuevos, con experiencias nuevas. Entonces, esto de hablar tanto de la muerte me ha llenado de vida, la verdad, yo siempre lo digo. Wow, claro, tal cual. Bueno, si venís a Córdoba, acá tenemos un cementerio que se llama San Vicente, que está en el barrio de San Sí, Vicente, he eh, visto fotos, hermoso. y que es San Vicente o San Jerónimo, para San San Vicente. Jerónimo hay. No, San Jerónimo es, creo. Sí. Sí, no, bueno, menos cordobesa que yo no existe. La cordobesa menos cordobesa. San Jerónimo, perdón. Y bueno, nada, si venís, vamos. Obvio, He, sí, pas- tengo he que ir. pasado, no, nunca entré, Bueno, voy a ir para pero, llevarte. pero vamos, porque sería un placer ir con vos, seguro que Dale, me encontramos cosas encantaría. interesantes. Me encantaría, Nati. Ojalá. Sí, yo quiero empezar a viajar ahora un poquito más y bueno, lo que siempre hice, ir a los cementerios. Sí, este queda en Alberdi, que es un barrio también tradicional acá de la ciudad, y bueno, de seguro que hay cosas interesantes para ver. Sí, el cementerio San Vicente. San Vicente, sí, sí, a mí Cementerio, me sí, sí, mandaron sí, sí, fotos sí, del San sí. Jerónimo y el San Vicente. El Hay uno de esos cementerio dos San que hacen Vicente. visitas. Y Exactamente. Jerónimo, San Jerónimo, me parece. Sí, San Que hacen unas Jerónimo y San visitas. Vicente. Sí, 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 sí. Que el San Vicente me parece que me han dicho que es más grande, pero bueno, no sé. Sé que están tratando de hacerle una puesta en valor, están tratando de dejarlo un poquito más visitable también y darle un Sí, hay poco de... algunos de esos dos que hacen visitas guiadas Sí, 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 sí. o una obra, sí, unas visitas guiadas. Qué lindo. Bueno, Cami, me quedo Bueno, entonces con esto de que te ha dado vida el acercarte a la muerte. sí, la verdad que sí. Muy Hermoso. lindo. Bueno, gracias, Bueno, Cami, por, Nati, un por, gusto. Muchísimas por gracias. colaborar. Te mando un gran No, por beso. favor, muchas gracias. Esto fue Mientras tanto. Idea, producción y conducción, Natalia Urquiza. Si te gustó, no olvides seguirnos para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos.